Hola, yo soy Alejandra Herrera, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente me encuentro terminando mi tercer año en el Hospital General Manuel G. González. También soy instructora del Departamento de Farmacología y hoy vamos a ver la asesoría del sistema nervioso somático. Entonces, los principales fármacos que vamos a ver hoy son los bloqueadores neuromusculares, es decir, los principales fármacos que se utilizan vía intravenosa para intubar a los pacientes. Estos fármacos tienen un antecedente histórico, es decir, el curare, que es algo famoso, viene de dos plantas. Es un veneno que justamente los ancestros pues lo usaban en las puntas de sus lanzas para matar a sus presas, porque causaban un bloqueo neuromuscular. Entonces, tiene un poquito de antecedente de ahí. Es importante recalcar los resultados de aprendizaje que deben de tener al finalizar esta sesión. Deben de reconocer el sistema nervioso periférico somático, la transmisión de la placa neuromuscular, el papel de la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor que vamos a ver hoy, la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, y los receptores NM, es decir, a nivel muscular, a donde se va a ir a pegar nuestra acetilcolina. También distinguir los dos principales mecanismos de acción que vamos a ver de los dos principales fármacos que vamos a ver hoy. Agonismo despolarizante y antagonismo no despolarizante, justamente en el músculo esquelético. Ahora, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo lo dejamos para otra clase y hoy nos vamos a enfocar en el sistema nervioso somático, es decir, en el músculo. Para empezar, y hay que recordar cuáles son la transmisión sináptica y todos sus pasos a través de esta mnemotecnia, que es salud, es decir, la vida de nuestro neurotransmisor. S de síntesis, A de almacenamiento del neurotransmisor, L de liberación, U de unión y D de destrucción del neurotransmisor. Recordemos que en nuestra neurona vamos a tener un soma, es decir, un cuerpo, un cono axónico, y de ahí va a salir el axón, en donde va a terminar justamente el axón en la terminal presináptica o botón sináptico. Y ahí es donde se va a forjar nuestro estudio de hoy. Entonces, vamos a repasar un poquito sobre la sinapsis. Recordemos que ya hubo una previa síntesis y un almacenamiento del neurotransmisor, donde se va a almacenar justamente en estas vesículas que tenemos aquí y se van a quedar a nivel presináptico. Cuando nosotros o llega un potencial de acción justamente al botón presináptico, va a activar a un canal dependiente de voltaje y este canal va a ser de calcio. Una vez activado, va a hacer que el calcio entre intracelularmente y se va a unir justamente a las vesículas. Cuando se unen las vesículas, pues va a hacer que esa vesícula se vaya a la membrana presináptica, justamente aquí, y entonces se va a liberar el neurotransmisor a la hendidura sináptica, es decir, ese espacio azul que se ve ahí. Este neurotransmisor ya liberado va a ir en busca de su receptor específico y pues va a seguir esta misma despolarización, es decir, este mismo potencial de acción. Pero el neurotransmisor no siempre se debe de quedar en esa hendidura. También necesitamos de enzimas que degraden este neurotransmisor, como la acetilcolinesterasa, que es la que degrada a nuestro principal neurotransmisor del día de hoy, que es la acetilcolina. Entonces, una vez recordando eso, pues vamos a estudiar ahora al receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina es un receptor dependiente del ligando, no de voltaje, del ligando. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, ¿quién va a ser nuestro ligando? Pues la acetilcolina. Es importante recalcar que necesitamos a dos moléculas de acetilcolina, si no, no se va a activar este receptor. Y pues bueno, el receptor está compuesto por subunidades, es decir, es pentamérico. Tiene todas estas subunidades y el sitio donde se va a unir justamente la acetilcolina es entre la subunidad gamma y alfa 1 y la subunidad alfa 1 y delta. Cuando este receptor se activa por las dos acetilcolinas que llegan, va a estar ocurriendo dos principales pasos. Uno, que va a estar entrando tanto calcio como sodio, es decir, dos cargas positivas, y va a estar saliendo una carga positiva, como el potasio. Y así, una vez sucedido esto, se va a despolarizar toda la membrana, es decir, el músculo, porque ahí es donde está nuestro receptor.
Para empezar, vamos a tener la succinilcolina, que es el primer fármaco que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la succinilcolina? Tiene tres principales características. Es un relajante neuromuscular agonista, despolarizante y no competitivo. Vamos a estudiar cada una de ellas. El agonista quiere decir que tiene afinidad por su receptor y eficacia, es decir, va a hacer la actividad intrínseca del receptor. Despolarizante, es decir, va a despolarizar toda la membrana del músculo. Y no competitivo, porque no va a competir con la acetilcolina. Eso es muy importante recalcarlo, porque al decir que es no competitivo, tenemos que irnos a la parte estructural de la acetilcolina y a la succinilcolina. Si se dan cuenta, la acetilcolina, pues, solo es una molécula, pero como tal la succinilcolina son dos moléculas de acetilcolina, que es lo mismo si lo ven ahí, pegados con un enlace de acetato de metilo. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros metemos succinilcolina, nosotros ya llevamos dos moléculas integradas para que activen al receptor, a comparación de la acetilcolina, que necesitamos dos moléculas. Entonces, es importante recalcar que este fármaco es un agonista del receptor nicotínico con mayor afinidad que la acetilcolina, produciendo primeramente una despolarización persistente en la placa terminal con una consecuente pérdida de excitabilidad. Y pues bueno, para explicar eso tenemos que ver muchos diagramas. Recordemos nuestro potencial de acción. Una célula, es decir, la neurona, va a estar en reposo, pero después de que llegue un potencial de acción o un estímulo, pues va a sobrepasar esto. Es decir, va a haber una despolarización. En nuestra despolarización, ¿qué va a suceder? El sodio debe de entrar a la célula y como el sodio es una carga positiva, pues la va a excitar, ¿no? Una vez llegando a un pico, debe de haber una repolarización. ¿Y cómo va a ser la repolarización? Sacando una carga positiva de la célula, dejando así la parte intracelular negativa. En este caso vamos a sacar al potasio. Y pues bueno, después de una repolarización debe de haber una hiperpolarización, que es donde nos vamos a enfocar ahorita justamente para explicar el mecanismo de acción del fármaco. Después de abrir los canales de potasio y que se salga este potasio, va a haber un periodo absoluto y un periodo refractario. En estos dos periodos va a estar protagonizando el canal de sodio. ¿Pero de qué forma? O sea, hay tres tipos de estados conformacionales del sodio y ahorita los vamos a ver. Entonces, en el periodo absoluto vamos a tener un canal de sodio inactivo y en el periodo refractario vamos a tener un canal de sodio cerrado. Y pues bueno, vamos a explicar los tres tipos de estados conformacionales del sodio, del canal del sodio. Tenemos que el canal de sodio se va a representar por dos tipos de compuertas. Tiene una compuerta de activación, que es la parte morada, y una compuerta de inactivación, que es la parte, la bolita azul. Entonces, el primer estado conformacional que vamos a ver es el canal cerrado. Si se dan cuenta, la compuerta de activación está cerrada, pero la compuerta de inactivación está abierta. Esto quiere decir que este canal se puede abrir en algún momento. El segundo estado de conformación del sodio, del canal de sodio, es el abierto. Es decir, las dos compuertas están abiertas y puede entrar el sodio. Y el tercer estado, en donde la compuerta de activación está abierta y la compuerta de inactivación está cerrada, es el canal inactivo. Esto quiere decir que como está inactivo, no hay ningún potencial de acción que vaya a abrir este canal, pero ninguno, no existe nada. Ese tipo de conformación nunca se va a abrir. Una vez estudiado esto, ahora sí podemos ir al estudio de nuestro mecanismo de acción de la succinilcolina. Para estudiarlo, vamos a dividir a la placa neuromuscular en tres zonas: a la zona sináptica, zona perisináptica, es decir, alrededor de la sinapsis, y la zona restante. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Paso 1. En nuestra placa neuromuscular, es decir, en el músculo, tenemos a nuestro canal de sodio de tipo cerrado, por así decirlo. Es decir, si está cerrado, si llega un potencial de acción, estos canales se van a abrir y van a despolarizar todo. Tenemos a la zona sináptica, en donde vamos a tener a nuestro receptor nicotínico de acetilcolina, que de igual manera, la acetilcolina es nuestro neurotransmisor endógeno, que una vez llegando a ese receptor, dos acetilcolinas lo activan
va a entrar el sodio y así se va a despolarizar todo el músculo. Pero ¿qué pasa con nuestro fármaco succinilcolina? El fármaco llega y como ya tenemos dos moléculas que están unidas por un acetato de metilo que literalmente simulan o son más potentes que la acetilcolina, pues literalmente va a llegar al receptor y va a haber una entrada de sodio, mucha entrada de sodio y de calcio. Y entonces lo que va a provocar en esta zona sináptica es una despolarización. ¿Por qué? Porque dejamos entrar a cargas positivas intracelularmente. Entonces, si nosotros tenemos una despolarización, va a haber una contracción del músculo. Pero aquí es donde viene la parte importante de la succinilcolina. Nosotros dijimos que estos fármacos se usan para intubar a los pacientes y necesitamos relajación de los músculos. Pero si nosotros dijimos que la succinilcolina hace esta contracción, nos estamos como llevando la contraria. Pues no es así. Entonces, en esta zona sináptica va a haber una despolarización y contracción, lo que va a provocar que haya fasciculaciones. Estas fasciculaciones son contracciones asimétricas de los músculos, es decir, no son como tal como voluntarias ni simétricas. Y ahora, dijimos que esa misma despolarización se tiene que propagar hacia todo el músculo. ¿Y cómo lo vamos a propagar? A través de los otros canales de sodio. Pero hay una excepción. En la zona perisináptica, que es la que hacia donde se tiene que propagar todo el potencial de acción, tenemos un estado conformacional del canal de sodio de tipo inactivo. Y nosotros dijimos que este tipo de canal no va a ser abierto por ningún motivo, ningún potencial de acción. Y pues no va a entrar el sodio. Entonces, aquí está el mecanismo de acción en estas dos zonas de la succinicolina. Ok, sí va a haber una despolarización y contracción de la zona sináptica, lo que nos va a provocar unas fasciculaciones, pero el estímulo de propagación del potencial de acción no va a ser, bueno, no se va a propagar a la zona perisináptica, lo que va a hacer que haya una parálisis consecuente a la primera contracción que tuvimos. Entonces, una vez dicho esto, veamos que la succinilcolina tiene dos fases. La fase 1, donde va a haber una apertura del canal de sodio, lo que provoca la despolarización del receptor, lo que ocasiona fasciculaciones, lo que ya dijimos, porque hubo una contracción, una despolarización, pero ya no se va a propagar justamente porque tenemos un canal de sodio inactivo, lo que nos lleva a la fase 2, un bloqueo de la transmisión neuromuscular despolarizante provocando ya una parálisis flácida. Entonces, esos son los dos mecanismos como tal consecuentes de la succinicolina, que es muy importante recalcarlo. Y pues bueno, en tanto la farmacocinética tiene una vía de administración intravenosa y como es intravenosa tiene una biodisponibilidad de 100%. De latencia puede tener de 30 a 60 segundos y es importante recalcar que su sitio de metabolismo es principalmente entre la sangre, es decir, se va a inyectar intravenosamente y va a haber una hidrólisis del 80% de este fármaco. Y entonces, si va a haber una hidrólisis justamente en la sangre, entonces la succinicolina en tanto porcentaje ya va a ser muy poquito lo que va a llegar a la unión neuromuscular. Justamente va a tener el 10% de este fármaco. En tanto su excreción principalmente son esterasas en sangre y un poco de renal que es 10%. Ahora, ¿cómo va a suceder la parálisis como tal de los músculos? ¿En qué secuencia? Porque pues tenemos muchos músculos en el cuerpo. La secuencia de la parálisis tiene que seguir las flechitas azules. Primero, en primer lugar, van a ser los músculos pequeños que se mueven de forma rápida, es decir, los ojos, la mandíbula y la laringe. Si se dan cuenta, nosotros tenemos que intubar al paciente. Es decir, lo primero que se va a, a paralizar es literalmente los músculos de la laringe, que es lo que necesitamos paralizar. Después de eso va a haber músculos de las extremidades y del tronco, músculos intercostales y al final se va a paralizar el diafragma. Esta es la secuencia de la parálisis, pero la recuperación de la parálisis, es decir, cuando nosotros ya no queremos intubar al paciente, el primer músculo que se va a recuperar de esta parálisis, y esto es muy importante decirlo, es el diafragma. Es decir, fue el último en paralizarse, pero va a ser el primero en recuperarse de la parálisis. De ahí van a ser los músculos intercostales, el músculo de las extremidades y del tronco, y al final los músculos pequeños que se mueven de forma rápida.
Entonces, si le entendieron esta parte, esta frase va a ser muy fácil. El inicio del bloqueo máximo en la laringe se corresponde también con el punto en el que el músculo aductor del pulgar comienza a mostrar signos palpables de la debilidad. Es decir, como dijimos anteriormente, primero se va a paralizar los músculos de la laringe en su punto máximo, apenas si nosotros vamos a mostrar debilidad en la parte del músculo aductor del pulgar. Y pues bueno, las indicaciones como tal de este fármaco: inducción del bloqueo neuromuscular en la intubación endotraqueal y facilitar la laringoscopía, broncoscopía, esofagoscopía en combinación con otro agente anestésico local. En tanto los efectos adversos, el principal de este fármaco va a ser una hipercalemia. ¿Y por qué hipercalemia? Porque dijimos que una vez activando el receptor de nicotina va a haber una salida masiva de potasio, entonces puede que haya hipercalemia. Y la hipercalemia nos va a llevar a a consecuencias principalmente en el corazón y como tal son las arritmias ventriculares. De hecho, la succinilcolina no está tan recomendado en los niños y solamente se usa como de emergencia porque ellos tienen mayor susceptibilidad a provocar las arritmias ventriculares. También va a haber espasmo del macetero y miopatías y un aumento de la presión intraocular e intragástrica. Intragástrica porque justamente lo que les dije, las fasciculaciones, que son contracciones involuntarias de los músculos que como tal no llevan a una contracción normal. Y también se menciona una hipertermia maligna. ¿Y por qué hipertermia maligna? Justamente por la liberación incontrolada de calcio, es decir, este movimiento de calcio que estamos haciendo justamente por el receptor, en donde va a haber una contractura, rigidez, producción de calor del músculo esquelético, alteración del metabolismo muscular, acidosis metabólica y como tal una taquicardia. Ahora, ya estudiamos a la succinilcolina. Es importante mencionar que la succinilcolina se clasifica y de acuerdo a los siguientes fármacos que vamos a ver, de acuerdo a la duración del efecto. No todos van a durar de la misma manera. La succinilcolina se clasifica como duración corta y ultracorta. Si se ven en la tablita, tiene un comienzo de 0.8 a 1.4 minutos y vean su duración. A comparación, por ejemplo, de duración larga que tenemos al pancuronio. El pancuronio tiene un comienzo de 3 a 4 minutos y su duración es de 85 a 100 minutos. Y la duración intermedia, en donde tenemos al becuronio, rocuronio y cisatracurio. Entonces, así es como vamos a clasificar a los fármacos de acuerdo a la duración del efecto. Ahora vamos con los otros tipos de fármacos, dejando a un lado ya la succinilcolina. Los vamos a clasificar en dos. En los bloqueadores neuromusculares competitivos de benzilizoquinolina, que son la tubocurarina y el atracurio, y los bloqueadores neuromusculares competitivos de aminoesteroides, que es el rocuronio, becuronio y pancuronio. En tanto farmacocinética de estos fármacos, lo más importante y a destacar es clasificarlos de acuerdo a la duración, pancuronio y becuronio, cisatracurio y atracurio, lo cual ya lo hicimos anteriormente. Y es importante recalcar que el cisatracurio y el atracurio tienen una eliminación de Hoffman. Es una simple eliminación de tipo bioquímica que van a tener estos fármacos. Ahora, el segundo fármaco que vamos a ver hoy, el cual lo tenemos que diferenciar muchísimo de la succinilcolina porque tiene un mecanismo de acción diferente a ella, el rocuronio. El rocuronio es un relajante muscular, ahora es antagonista, no despolarizante y competitivo, es decir, las tres palabras que usamos con succinilcolina va a ser todo lo contrario con rocuronio. Si es antagonista, va a tener afinidad por el receptor, pero no eficacia. Si es no despolarizante, quiere decir que entonces no vamos a tener fase 1 y fase 2 como en succinilcolina. Solo vamos a tener fase 2, es decir, una parálisis desde que inicia. ¿Y competitivo por qué? Porque él sí va a competir con la acetilcolina por el sitio de unión. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con la succinilcolina eso. En tanto, el rocuronio también tiene una vía de administración intravenosa, biodisponibilidad del 100%, una latencia de 1 a 2 minutos,
Su sitio de metabolismo de igual manera es hepático. Si se dan cuenta, la succinilcolina era más, se inyectaba y luego empezaba a metabolizarse justamente en el plasma. Y su excreción es tanto biliar como renal. El tiempo de vida media de igual manera se clasifica en la parte de intermedia, prolongada o ultracorta. Los efectos adversos de estos fármacos van a ser varios. Vamos a ir viendo cada uno. Estos fármacos van a liberar histamina, es decir, una administración rápida va a provocar eritema en cuello, cara, tronco, menos tensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Pero, o sea, tenemos muchos fármacos. ¿Quiénes van a ser como que los que mayor provocan la liberación de histamina y esta como sus efectos de justamente esta molécula? Son los tanto tubocurarina como atracurio. Son ellos, los bencilizoquinolina, tubocurarina, atracurio y también entra aquí cisatracurio. Ahora, en tanto efectos cardiovasculares, puede provocar hipotensión, taquicardia moderada. ¿Y cómo vamos a provocar la taquicardia moderada? Pues justamente bloqueando los M2. ¿Y qué hacían los M2? Pues regularmente los M2 van a causar inotropismo negativo, pero si nosotros lo bloqueamos, puede provocar una taquicardia refleja, como tal, lo contrario. ¿Y quién va a hacer este principalmente? El pancuronio. Tiene una acción vagolítica. ¿Y a qué me refiero con una acción vagolítica? Recordemos que el vago es el nervio craneal, el par nervio craneal, que nos va a estar ayudando en la parte parasimpática, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. No necesitamos ahorita aumentar la frecuencia cardíaca porque estamos en vago, en parasimpático, pero nosotros estamos antagonizando al M2. Entonces lo que va a hacer es lo contrario, una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco. Y el B-curonio y el atracurio se asocia a bradicardia si se administran justamente con combinación con depresores del sistema nervioso central. En tanto efectos adversos respiratorios, bueno, tenemos la participación de los receptores M2 y M3. Estos dos tipos de receptores son metabotrópicos y regularmente en su forma normal lo que van a estar causando el M2 es una broncodilatación y el M3 una broncoconstricción. Ahora, regularmente los efectos adversos respiratorios es porque antagonizamos a los dos, van a ser lo contrario. Ahora el M2 va a broncoconstricción y el M3 va a ser una broncodilatación. Pero los efectos adversos vienen de qué tanto bloqueo al M2 a comparación de qué tanto bloqueo al M3. Por ejemplo, antes existía un fármaco que se llamaba rapacuronio y él inhibía mucho al M2, por lo tanto, inhibía mucho la broncodilatación. Entonces, por lo tanto, había una broncoconstricción refleja, es decir, aumento de la actividad del M3. Y entonces por eso ahora ya no se usa. También puede haber una reacción alérgica. Ahora, ya dijimos que hay muchos fármacos de tipo de la parte no despolarizante, competitivo y antagonista. Son como que los tres mecanismos de acción que tenemos. Ya los dividimos en compuestos bencilizoquinolina y compuestos aminoesteroideos. Nosotros y el fármaco que está en mayúsculas en su temario es el rocuronio. Si se dan cuenta y los efectos clínicos autónomos de los fármacos bloqueadores neuromusculares están aquí, pero vean cómo el rocuronio no tiene ningún efecto en los ganglios autónomos, en los receptores muscarínicos cardíacos, es un bloqueo débil, por lo tanto no va a provocar una taquicardia refleja y como tal de la liberación de histamina no va a tener ninguna, por lo tanto pues se vuelve un fármaco más seguro a comparación de los otros, que tienen ya un poquito más de efectos ahí. Y bueno, después de relajar toda esta parte de los músculos necesitamos revertir el efecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con fármacos como la neostigmina, fisostigmina, piridostigmina o hidrofonio. Estos fármacos y su mecanismo de acción es inhibir reversiblemente la enzima acetilcolinesterasa.
Esta enzima acetilcolinesterasa, su función es degradar a la acetilcolina. Y bueno, vamos a ver cómo lo hace. La acetilcolinesterasa es esa enzima que vemos ahí. ¿Qué va a hacer? Degradar la acetilcolina. Y pues bueno, si nosotros degradamos la acetilcolina, entonces se va a quitar esa acetilcolina de la hendidura sináptica. Y entonces el fármaco va a estar ahí pegado al receptor por siempre. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros inhibimos a la acetilcolinesterasa, es decir, a la enzima que se come la acetilcolina, pues entonces va a aumentar o se va a quedar toda la concentración de la acetilcolina en la hendidura sináptica. Y entonces nosotros dijimos que los fármacos antagonistas no despolarizantes o competitivos, eh, como el rocuronio, por ejemplo, iban a ser justamente competitivos. Aquí vamos a estudiar la parte competitiva. Este fármaco, como va a competir con la acetilcolina, entre más concentración tenga, pues el que tenga mejor concentración es el que se va a pegar al receptor. Entonces, si nosotros teníamos un rocuronio que estaba pegado ahí y lo estaba antagonizando, es decir, no tenía efecto de contracción, por lo tanto hacía una relajación, al momento de nosotros inhibir a la acetilcolinesterasa, aumentamos la concentración de la acetilcolina y entonces vamos a desplazar al rocuronio. Por lo tanto, ahora la acetilcolina va a tener mayor concentración, mayor efecto y entonces ahora sí va a haber contracción, que es la función de la acetilcolina. Y adiós rocuronio. Entonces, este efecto justamente pasa con los bloqueadores no despolarizantes, competitivos o antagonistas. Y estamos hablando del rocuronio principalmente. Pero ¿creen que esto ayude, por ejemplo, con la succinilcolina, que es un despolarizante no competitivo y agonista? Pues no, no va a ayudar. De hecho, aquí los agentes antiacetilcolinesterasa, como ya los vimos, no revertirán el bloqueo neuromuscular despolarizante, es decir, a la succinilcolina. De hecho, van a potenciarlo. ¿Y por qué? Nosotros dijimos, vean, este de aquí es la succinilcolina. Esta succinilcolina viene pegado a dos acetilcolinas por un acetato de metilo. ¿A dónde? Al receptor de acetilcolina. Llegó, despolariza y después va a haber una parálisis flácida, que es lo que dijimos, fase 1 y fase 2. Pero ella es una agonista. Entonces, por más que nosotros aumentemos la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica y la acetilcolina se le pegue, pues en vez de revertir el efecto y desplazar a la succinicolina, más bien se van a estar ayudando mutuamente. Por lo tanto, va a haber mayor despolarización y mayor bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, se dice que si juntamos un bloqueador despolarizante más un inhibidor de la acetilcolinesterasa, va a potenciar el efecto. Y bueno, todo lo que dije se va a explicar un poquito más en los esquemas que tenemos aquí. Vean, este primer esquema que tenemos aquí es de un fármaco despolarizante, es decir, succinilcolina. Imagínense que las líneas son la contracción neuromuscular. Tenemos una contracción neuromuscular normal, 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 y después inyectamos a la succinilcolina. Este aumento de los picos es justamente la despolarización que tiene la succinilcolina como fase 1. Y después este descenso de los picos justamente es la parálisis flácida que después va a provocar. Ajá. A, eh, a diferencia del no despolarizante, es decir, el rocuronio. Fíjense cómo los picos van igual, 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 pero los no despolarizantes no van a despolarizar. Ellos llegan literalmente a antagonizar, así literalmente desde el primer paso, y entonces va a haber una disminución de la contracción neuromuscular. Y pues bueno, ahora, hablando de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Cuando los juntamos, tenemos un despolarizante, es decir, succinicolina más neostigmina, es decir, despolarizante más un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Este efecto que vemos aquí es justamente, está bien, luego hace un pico justamente por la despolarización primera de la fase 1 de la succinicolina y después de la parálisis flácida que provoca después en la fase 2. Pero si se fijan, cuando nosotros justamente le inyectamos con neostigmina, el efecto
de la parálisis va a bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además se va a prolongar. Vean la diferencia del despolarizante más neostigmina con el despolarizante normal. El despolarizante nada más hacía una relajación neuromuscular normal, pero vean cuando lo provocamos con la neostigmina, su relajación es muchísimo más grande y va a tardar justamente en recuperarse. Ahora, ¿qué va a pasar con un no despolarizante, es decir, el rocuronio más la neostigmina? Dijimos que el no despolarizante pues llegaba y antagonizaba y no causaba ninguna despolarización. Por lo tanto, está la contracción normal, luego llega el no despolarizante y hay un descenso de justamente la contracción, por lo tanto va a haber una parálisis y cuando lo juntamos con neostigmina, pues va a aumentar luego la parte de la recuperación neuromuscular. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la concentración de acetilcolina y entonces va a quitar al rocuronio para revertir su efecto que es paralizar el músculo. Y pues bueno, eso sería toda la clase. Pues bueno, mucho éxito en su examen departamental de farmacología.